Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras le respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Dios cumple su promesa, gloria a Él. Aquí presentamos en la primera porción los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto y su descendencia. Lo que nos deja claro es: su descendencia llenó toda la tierra. Dios cumple su promesa. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Miremos aquí el mapa precioso. Ustedes ven que de cada uno de ellos hubo una descendencia. Cada uno de ellos tuvo su familia. Pero esto no podía durar para siempre. Tristemente, esa generación comenzó a morir. Y es lo que dicen los versos 6 al 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Mire que es una constante en este pasaje que se diga y fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Y usted y yo a veces tenemos luchas con los hijos. Y usted y yo a veces tenemos luchas con los hijos, imagínese. Porque creemos que sin nosotros ellos no lo van a lograr, que sin nosotros no lo van a poder hacer, y estamos allí incluso después de que ya están casados, después de que ya están organizados, influyendo y poniendo presión en sus vidas, desconfiando que cuando hay una promesa Dios la va a cumplir. Dios cumple su promesa, gloria a Dios. No te afanes. El que se te reveló a ti
tiene la promesa de revelársele también a tu descendencia, a tus nietos. Y es que a veces necesitamos soltarlos y soltarlos ya y decir, venga, el día que Dios me quite, me voy confiado que así como me tocó a mí, los va a tocar a ellos, porque Él no miente. Esa es su promesa. El Salmo 105 nos recuerda todas esas cosas. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Aleluya. Yo tomo esta palabra para mí. ¿Usted no? La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella. Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, con cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho que de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Mira qué hermosa la promesa de Dios. Quizá Abraham estuviera enredado un poco diciendo, oh, mis nietos después de mí, ¿qué va a pasar con ellos? No te preocupes, Dios se encargará de tratar a esa generación. Tú solo séle fiel. Tú solo oyes su voz. Sigo la lectura del Salmo 105. Después entró Israel en Egipto, y es lo que nos compete hoy. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra. Y todas estas cosas solo son un eco, una onda que se esparció desde el jardín del Edén. Recordemos que Dios había dicho, multiplicaos, llenad la tierra. Claro, como esa generación finalmente resolvió hacer lo que bien le plació, entonces Dios dijo, voy a escoger de entre ellos a un hombre, y llama a Abraham, y Abraham le dice, haré de ti una nación grande. Dios quería multiplicar a los seres humanos. Los seres humanos, por otro lado, veían con riesgo esta situación. Hacen una torre y se juntan en vez de esparcirse, porque dice Dios, llenad la tierra, multiplicaos. Y ellos, en vez de multiplicarse, realmente tienen temor y se van. Y esto todo es un eco de Génesis 1:28, donde Dios les bendijo y les dijo, fructificaos, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era la orden a todos los seres humanos. Adán no era judío. Adán representa a la humanidad, y la orden es llene la tierra. Pero esta gente cae de su estatura y de su lugar, es engañado por Satanás, cae y avanza la historia de la humanidad hasta llegar a Génesis 11. En Génesis 11, todos, en vez de esparcirse sobre la tierra y llenarla, lo que hacen es juntarse en un lugar para edificar una torre, y siempre llevando la contraria a las cosas que Dios ha dicho. Y Dios tiene que esparcirlos y poner unos límites. El límite que pone es lingüístico, les da lenguas distintas
y se empiezan a tener barreras para comunicarse entre ellos. Y así se forman las naciones actuales. Y aquí dice, no las naciones actuales, pero sí, digamos, las familias lingüísticas, muchas de ellas partieron de esa primera división que hace Dios en Génesis 11. Y en Génesis 12, cuando ya ve Dios que la humanidad decidió correr su propio camino y no consultarle, no tenerle en cuenta, entonces Dios llama de entre ellos, de Ur de los Caldeos, la actual Irak, llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Dios todavía está pensando en términos de multiplicación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esto es un eco del deseo de Dios de darle un alto valor a la vida. Dios quiere que los humanos vivan. Luego más adelante en Génesis 22:17 le dice: te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, le dice otra vez. Dios anhelaba multiplicarlo. En Génesis 15 acaba de hacer apuntes y son como pequeñas ondas en el tiempo, palabras declaradas por Dios respecto a hacerlo grande y multiplicar a Abraham, el heredero de esa, el receptor de esa promesa del Señor. En Génesis 15 del 13 al 14 leemos: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios estaba hablando de multiplicación. Dios estaba también profetizando desde Abraham lo que iba a acontecer en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo está resumido pues en Génesis 15 del 13 al 14. El Salmo 105 que venimos leyendo nos sigue diciendo: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Esteban en el Nuevo Testamento nos resume también la historia, porque la historia de la entrada y de la multiplicación y de la esclavitud está bien detallada en la Biblia. Esteban en su discurso dice, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios cumple su promesa, precioso que me escucha, alégrese conmigo. Dios cumple su promesa, Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Pero tristemente, ellos llegan a la tierra y esa generación pues fallece, y muere José. El acceso a la abundancia de Egipto perece con José. José era el acceso, el intermediario ante ese rey, ante Faraón, un hombre que José le resuelve muchos problemas en la economía del Estado, y no tenía por qué negarle la entrada a sus parientes. Realmente sirvió bien a Faraón, cumplió con su labor de administrador, de ministro de Industria y Comercio, de primer ministro, no sé cómo quiere ubicarlo usted, pero finalmente él cumplió con su labor en ese reino. Y él desaparece, y sin un José que mantenga vivo ese acceso, realmente ellos terminan perdiendo la conexión con la cultura egipcia. Y lo que dice: y murió José y todos sus hermanos, toda aquella generación,
Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Pero sin José se levanta un rey que no conocía a José. Sin José, sin sus obras, sin su diligencia, hay desconexión cultural. Y este rey se le ocurre una brillante idea y dice: voy a oprimirlos en lo financiero y voy a impedir que nazcan. Y ahí usted puede recordar que en Génesis 47, del 5 al 6, el faraón anterior, muy dispuesto, les dijo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haga habitar a su gente, a su familia. Habiten en la tierra de Gosén, que era la más verde del mapa. Es decir, hay un rey muy dispuesto en principio, pero cuando desaparece esa generación, se levanta uno que no conoce y tristemente comienza a cambiar las políticas de Estado. Y para resumir lo que pasó en esa entrada, quiero contarte que ellos llegaron a habitar en la mejor porción de la tierra. Ellos no pagaban impuestos. Recordemos que José, cuando se da la hambruna, empieza a negociar con ellos y ellos venden sus ganados, ellos venden sus vacas, sus caballos y dan todo su dinero para poderse mantener vivos. José les vende al punto de venderles, de comprarles la tierra. En resumen, se termina el capítulo 47 de Génesis y el egipcio está sin tierra, sin ganado, sin dinero, sin caballos, sin burros, sin nada. Todo lo ha vendido y además se ha trasladado a las ciudades. Por otro lado, tenemos a los israelitas en las mejores tierras. No pagan impuestos. Los ganados de Faraón, el tipo dijo: venga, si hay alguno capaz de entre los suyos, póngalos por mayorales del ganado mío. Qué tremendo. Y entonces están en los mejores puestos. Ellos, además, recordemos, para el egipcio común y promedio, los ganaderos son abominables. Y estos hombres son ganaderos. Así pues, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Lo ve con preocupación. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, número 1, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Una ley tributaria les levanta. Número 2, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitom y Ramesés, ciudades que no les iban a quedar a ellos. Es decir, los ponen a trabajar para ellos con dureza. Pero cuanto más los oprimían, gloria al Señor, Dios cumple su promesa. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Como que la gran pregunta que se hacía esta gente es: hola, ¿y qué tiene esta gente que mientras más problemas tienen, más se multiplican? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Ya que hubo expropiación de bienes, terminaron haciendo ladrillo. Y usted sabe que esa no es una condición que Dios nos quiere tener. Dios quiere que gocemos. Dios no nos ve como nos ven algunos estados, como máquinas productivas, que cuando producimos nos ven con buenos ojos, pero cuando ya algunos se enferman o tienen enfermedades ocupacionales, ya no los ven con buenos ojos. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, nos da una pista de qué piensa Dios cuando tú vas a trabajar y cuando yo voy a trabajar. Leamos. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida,
pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dios quiere que trabajes, claro, pero no quiere que solo trabajes. Dios quiere que tomes su parte. Dios quiere que tenga ese balance. Acá estos hombres y estas mujeres solo trabajan. Y si usted lo analiza con frialdad, se da cuenta que algunos en este tiempo solo trabajan. No hay recreo, no hay el balance de ir a disfrutar y tomar su parte. En el siguiente capítulo de Eclesiastés nos ponen en balance las cosas. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, qué tristeza, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Claro que es un mal doloroso que produzca y no tome mi parte. Usted necesita tomar un recreo, necesita tomar vacaciones, necesita comprar ropa, necesita ir y disfrutar y tomar su parte. Si usted no está tomando su parte, oiga, vive en una vanidad y en un mal doloroso, chicaneando que tiene un buen empleo, chicaneando que tiene las mejores cosas, pero ¿sabe qué? No las disfruta. No es que no se paguen los impuestos. Pongamos en balance eso. Aún el mismo Jesucristo, cuando le hablaron de los asuntos de César y de los asuntos de Dios, lo puso en balance y dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿De quién es esta cara que está en esta moneda? Y le dijo, pues es de César. Y dijo una verdad que usted y a mí nos tiene que traspasar. Dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. César y Dios sí necesitan dinero. César, hay gente que dice cosas como Dios no necesita nada de mí. Falso. El mismo Jesucristo dice, esto es de César, denle a César lo que es del César. O sea, César, hablando del imperio romano donde él le tocó vivir, tiene una función que desarrollar y se desarrolla con dinero. A César hay que darle y también hay que darle a Dios, porque las cosas de Dios se necesitan financieramente, se necesitan las finanzas para hacer las cosas de Dios. No seamos tan espirituales que de que va a vivir un ministro. Del aire no puede vivir. Necesita también que a Dios se le dé su parte y a Dios se le dé su parte y al César su parte. Hay que pagar los impuestos. Hay gente boleta que no paga el SOAT, que anda sin casco, que anda sin revisión tecnomecánica, que son cosas que en última se reflejan es en tu seguridad, pero son impuestos, son seguros que tenemos que pagar. Hay gente que no ha pagado sus impuestos. Comprensible ahora en este tiempo de pandemia que estamos, pero no es comprensible en la vida natural y normal. Dios manda que a César se le dé su parte. También dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Vio? Además, se necesita el descanso. Usted necesita hacer lo que esa muchacha está haciendo, sacar los pies y ponerlos donde usted quiera, porque necesita descansar. 6 días se trabaja, es el balance bíblico. Los franceses, muy pillines e inteligentes, intentaron hacer semanas de 10 días. No se pudo. Y no se pudo, ¿por qué? Porque ese no es el diseño. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es de reposo, o sea, son 6 por 1. 6 de trabajo, 1 de descanso. Usted es más productivo si descansa. ¿Qué es lo que pretendía Faraón con esa política tributaria? Que la gran mayoría de las riquezas conseguidas por los judíos pasaran a manos del Estado. Eso es expropiar. Y cuando eso llegó a pasar, claro, ellos se vieron en la absoluta pobreza y en esa pobreza tuvieron que sencillamente ir a servidumbre y hacer ladrillo y edificar ciudades que no eran ni para ellos. A ese extremo los llevó. Por otro lado, como los fatigaban con rigor, asumimos que descanso no había.
asumimos que era de sol a sombra, era de sol a sol, trabajando, trabajando. Y la Biblia nos pone el balance, hay que descansar. Si no se descansa, se deja de ser productivo. El pueblo entró en la tierra de Egipto. Dios cumple su promesa. Dios dijo, haré de ustedes una nación grande, los multiplicaré en gran manera. Y así sucedió. Pero viene la primera estrategia del diablo. Algo le teme el diablo a las promesas de Dios porque intenta frenarlas. Y pone el primer freno. El primer freno es carga tributaria y opresión financiera, laboral, ¿verdad? El rigor de la labor, ladrillo y paja y todos los materiales había que conseguirlos. Una opresión financiera en lo tributario y en lo laboral. Y luego viene el control de la natalidad, algo bárbaro, ¿verdad? Porque o los mataban naciendo o los mataba ya una vez nacidos. Y miremos esta cochina y horrible estrategia. Aquí tenemos dos tipos de personas. Tenemos unos capataces que no les importa darle látigo al judío para que trabaje sin remuneración quizá por unas cuantas monedas si es que se las daban, y unos jornales horribles, unos impuestos para expropiar sus propiedades. Pero está por otro lado unas parteras bendecidas. Por un lado la inconsciencia del capataz y por otro lado la sensibilidad de las parteras. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas con sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátelo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, gloria al Señor, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Qué tremendo! Mujeres que posiblemente estaban en una posición de eminencia respecto a todas las parteras que hay en Egipto, ¿verdad? Ellas pareciera que fueran las jefes de las parteras, Cifra y Fúa. El temor de Dios que había en ellas hizo que cambiaran esa perspectiva. Y tenemos un contraste, unos capataces sin conciencia, pero unas parteras sensibles que Dios bendice. Aquí tengo unos datos estadísticos de ayer a las 5:14. Y usted ve que la población mundial es de 7.805.191.817 a las 5:14 de ayer. Las muertes que van hasta el día de ayer a las 5:14 eran 115.722, ¿verdad? Eso sin contar las del COVID. Los abortos del 2020 hasta las 5:14 de la tarde eran 26 millones. 26 millones en esta página que le estoy poniendo enfrente, que se llama Worldometer. Y allí hay estadísticas en tiempo real. Todo el tiempo están alimentando de todo lugar del mundo con estadísticas y están diciendo que los abortos del 2020 son 26 millones. Las muertes por COVID a las 5:14 eran 767.418. Yo no veo a nadie bloqueando las industrias porque se estén abortando. No veo eso. La política de este faraón era eliminar a un pueblo, eliminar una cultura, eliminar a personas, primero por agotamiento laboral, agotamiento financiero, eliminarlas
o al nacer o después de nacido. Y qué tremendo, porque imagínense ustedes que hacemos mucha alaraca, hemos parado la economía por COVID-19, pero nadie está parando la economía por los 26 millones, solo en este año, de abortos a nivel global. ¿Podrá bendecir Dios a una nación que no le importa la vida humana? Dios le da un alto valor a la vida. Tal es el valor a la vida, que el pueblo que le sigue, el pueblo que le cree, Dios le da esa bendición y lo multiplica, imagínate. Nos han metido cuentos que más hijos son más cargas financieras, pero eso no es lo que Dios dice. En el video promocional tuviste que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El Salmo 128 aclara y dice, con hijos. De esta manera bendice Jehová al que le teme. Estamos en la casa por una gripe, pero no estamos bloqueando la economía por los 26.539.025 a las 5:14 de ayer. No estamos haciendo nada. Si ves el aborto como un derecho, entonces podemos concluir que esta nación se enfermó. En la época del Éxodo, la nación obedecía a Faraón. En la actualidad, Faraón tiene que obedecer al pueblo, que si no lo bloquean o se quitan la blusa. Aquí, por ejemplo, vemos, estas son las campañas que hay hoy. Los gobernantes no tienen esa libertad que tenía el Faraón de imponer un duro decreto, maten judíos y se acabó. Acá te bloquean las calles. Y los gobernantes, para tener contenta a la gente, se hacen elegir con las cosas que el pueblo quiere. Por eso se hacen elegir. Ni siquiera es porque van a aplicar principios. No, hay un matoneo horrible cuando se están defendiendo principios, como el de la soberanía, cuando se están defendiendo principios pro vida y se está diciendo que el aborto no es de Dios. ¿Cómo va a bendecir Dios a una nación que ve el aborto como una cosa normal, que ir a protestar por una violencia que, si bien no podemos negar que exista, el extremo es ir a violentar de otra manera, ir de guaches de otra manera? ¿Qué es esto? Y con el cuento de que el cuerpo es mío y que lo que está dentro de mi cuerpo lo puedo sacar cuando quiera, ese es el argumento proabortista. Y aquí podemos concluir que las tinieblas odian los niños, odian los niños. Aquí dice, si es hijo, si es varoncito, mátelo. Si es niña, no, que viva. Porque las niñas eran fáciles de dominar y de asimilar a la cultura que más fuerte que ellas. Pero aquí hay unas parteras, gloria a Dios, que están dispuestas a ser sensibles a esa promesa de Dios. Dios dijo que haría de Israel una gran nación y lo está cumpliendo. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. El diablo le tiene miedo a las promesas de Dios porque sabe que las cumple. ¿Qué es lo que está temiendo el diablo? Que hace que mate los niños y varones. Recordemos que en el jardín del Edén, en Génesis 3:15, se lanzó una promesa. Vendrá una simiente que te aplastará la cabeza. Pero todavía, gracias a Dios, hay gente como las parteras. Dios le da un alto valor a la vida. La primera orden es multiplíquense. La primera orden es vivan. Lo lleva a Egipto para hacer una gran nación. Él ha hecho su promesa y la va a cumplir. Pero al ver el faraón que no puede, porque las parteras no cumplen el mandado que él les da, entonces saca un decreto más fuerte y le dice al pueblo, eche al río a todo hijo que nazca y a toda hija déjela, tranquilos, con las mujeres déjenlas. Tremendo, qué odio, mátelos al nacer. Este deseo de matar niños naciendo, hemos pasado, ha ido migrando las constituciones de los países. Antes se permitía el aborto en algunos casos, hasta los 2 meses,
pero hemos oído cómo se ha ido corriendo a los 3 meses, al sexto mes, al octavo mes. Y no nos parezca raro que si hay algún argumento que se levante diciendo que como no lo pueden tener porque están muy pobres, entonces que los maten al nacer. No nos debe extrañar que se les ocurra matarlos una vez salgan. Y otra vez podemos ver aquí a un gobernante impidiendo la obra de Dios. Pero no existe decreto, no existe estrategia que pueda impedir el cumplimiento de la promesa de Dios. Confía en las promesas de Dios, nada las puede impedir. En Mateo capítulo 2 versos 16 al 20 vemos que Satanás repite la política de matar niños. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¡Qué tremendo! ¿A qué le teme Satanás? A Jesucristo. Él sabía que Dios, cuando hace una promesa, Él la cumple. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese ti de ahí es la serpiente que hizo que la mujer le diera a su marido el fruto del que Dios dijo que no. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una foto de lo que pasaría. 2 simientes enfrentadas. 2 reinos enfrentados, ¿verdad? Tu simiente y la simiente suya. Él sabía que cuando Dios la dice, Él la cumple. Y Él está temiendo de cada varón que nace. Por eso levanta enemistad entre Abel y Caín. Porque Él dice: Abel adora a Dios. Puede ser esa la simiente. Y levanta a su hermano para que acabe con él. Y vemos alrededor de la historia cómo una simiente, una generación se levanta contra la otra, porque el diablo dijo, Dios dijo que se levantaría uno que me aplastaría la cabeza. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y el diablo a veces cree más que los cristianos. Le tiene más fe Dios a la palabra de Dios que cualquier cristiano raso. Espero que tú no seas de esos, pero aquí se ve a un demonio diciendo, a un diablo diciendo: tengo que impedir que la promesa de Dios se levante porque me va a aplastar la cabeza al que viene. Y quiero decirte una cosa: el libro de Éxodo capítulo 1 es un retrato de lo que te pasaba a ti y de lo que me pasaba a mí cuando éramos esclavos. Y edificábamos el Ramesés y el Pitón y no teníamos ningún fruto de eso. Y estábamos con grilletes en una dura servidumbre. Parecía que era nuestra elección, pero no. Había un duro capataz dándonos látigo. Ese era el pecado. Y es lo que dice Romanos 6, 16 al 19. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Uno libre del totazo no es. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¡Qué tremendo! Sin José, ellos están en opresión. Sin Jesús, tú y yo somos esclavos de un faraón, de un demonio que no está dispuesto a dejarnos salir, que está dispuesto a que vivamos en completa falta de todo bien, en completa pobreza y miseria. Porque cuando erais esclavos del pecado, mira, tú y yo éramos esclavos. Erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es una repetición que aún en el libro de Efesios nos vuelvan a retratar quién nos dirigía. Y aquí vemos a un príncipe de la potestad del aire sometiéndonos a esclavitud. Dice Efesios 2 del 2 al 4, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sin José, ellos están en opresión. Se levanta el faraón y los oprime. Sin Jesús, se levanta el diablo y usa el grillete del pecado para oprimirte y para oprimirme. Quiero que entiendas hoy que este mensaje que trae la Biblia para ti es un mensaje redentivo. Dios quiere que en esa gracia, que en esa misericordia que Él te extiende, tú vivas en completa libertad. Y quiero orar contigo. Vamos, oremos juntos. Él quiere hacerte libre y ha provisto el día de salvación. El día de tu salida es hoy. Y para todos los que me están escuchando, no es de Dios estar oprimido. Si usted se siente hoy con el agua hasta el cuello, siente esa opresión que viene de las tinieblas, rechácela. Dios no quiere que estés en opresión. Y quiero orar ahora mismo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de opresión sobre tu familia, sobre tu vida, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Todo espíritu de aborto sobre tus nietos, sobre tu familia, ato y reprendo esos demonios que quieren destruir tu descendencia, destruir tu generación. Ato el espíritu de muerte y lo echo fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No acepto el grillete del pecado. No acepto la atadura del alcohol. No acepto la atadura de las mujeres. No acepto ni en tu descendencia ni en la mía. Vamos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Rechazo toda dependencia a los fármacos. Rechazo todo anestesiamiento del alma para no comprender y tomar decisiones. Ato eso en el nombre de Jesús. Cristo vino para hacerme libre y reclamo la libertad de mis hijos, de mis nietos. Vamos, orando.
En el nombre de Cristo Jesús, reclamo la salvación completa de mi familia. Satanás, suelta a mi hermano. Satanás, suelta a Alejandra de la muerte. Suelta a Edgar en el nombre de Jesús. Suelta a Juan Martín ahora en el nombre de Jesús. Vamos, todo mundo poniendo a su familia. Cristo vino como el Moisés a redimir de la opresión. Por eso te estoy contando esta historia, porque hay redención en Cristo Jesús. Éramos esclavos, pero Dios está mostrando la salida. Dios está diciendo que cruces el mar, que se va a cerrar y que más allá no vuelvas. En el nombre de Cristo Jesús, vamos, yo renuncio a toda carga de opresión en lo financiero. Yo renuncio a toda carga de opresión física en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús a que mis hijos sean destruidos en drogas. En el nombre de Jesús, ahora mismo renuncio a eso. Renuncio a esa opresión de mi esposo en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo lo que a mi esposo lo ata, lo maldice, lo maltrata en el nombre de Cristo Jesús. Ato eso, vamos, todo mundo en guerra espiritual esta mañana. Ha llegado el tiempo de la salida, ha llegado el tiempo de la redención. Vamos, en el nombre de Jesús, espíritus de muerte no se van a levantar en mi casa. Yo pongo ahora mismo en mis yernos, vamos, incluya a su yerno, vamos, en el nombre de Jesús. Incluyo ahora mismo a mis nueras, en el nombre de Cristo Jesús. El diablo no las tratará como carne de cañón para muerte, en el nombre de Jesús. Salgan fuera esos demonios, salga fuera esa opresión de drogas, salga fuera ese grillete ahora mismo que quiere atar y destruir, ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, vamos, di tú ahí que me estás viendo por primera vez, yo renuncio a eso. Y así como hubo un José a través del cual hubo acceso a la abundancia, yo tengo un Jesús, el cual me brinda acceso a las cosas de Dios, a la abundancia de Dios. Y yo reclamo ese Jesús en mi alma. Y yo pido ahora mismo que ese Jesús me haga nueva criatura. Recibo su salvación y el regalo de la vida eterna. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús pongo mi alma en la confianza de que Él suplirá mi necesidad, de que Él cambiará mi comportamiento, de que Él cambiará todo lo que me avergüenza, de que Él romperá ahora en el nombre de Jesús todo lo que me impide recibirle y caminar con Él. En el nombre poderoso de Jesús. Creo que Cristo me redime hoy. Recibo esa redención, recibo esa salida. Conjuntamente con la prueba, Dios me muestra una salida y esa salida es Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Recibo esa gracia para la salvación. Recibo esa gracia. Recibo esa misericordia. Recibo la sangre de Cristo para libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Creo en ti, Jesucristo, y te recibo como Señor y Salvador. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo ahora mismo en ti. Voy a confiar en ti, voy a caminar contigo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Creo que así como les diste provisión a ellos en el desierto, lo harás conmigo. Creo que mientras más oposición a mi vida y a mi ministerio se levante, más me vas a multiplicar, así como pasó en los días de estas parteras de Cifra y Fua, en el nombre de Jesús. Cuanto más quiera destruir diablo, me vas a tener que ver prosperado y en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Cuanto más problemas quieras levantar, más verás la mano de Dios conmigo, en el nombre de Jesús. Más verás mis finanzas remontarse. Mientras más políticas de Estado quieras levantar para bloquear mi trabajo, para bloquear mi prosperidad, en el nombre de Jesús, más me vas a ver con cielos abiertos. Ventanas en los cielos se me abren ahora. Ángeles hacen que el dinero venga, que los negocios vengan. La opresión no es de Dios y no la recibo. La rechazo ahora en el nombre de Jesús. Rechazo espíritus de opresión, espíritus angustiados, afanosas inquietudes. Fuera en el nombre de Jesús. Renuncio a todo pensamiento de opresión que yo he dejado que se me instale en el corazón. Ahora
mismo en el nombre de Jesús. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Cristo vino a redimir y yo me acojo a esa redención. Él es el que muestra mi salida y yo voy a salir. Mientras más quiera oprimir el Estado, mientras más quiera oprimir el diablo y usar todas las armas que quiera, más me verá engrandecido, más me verá en victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque grandes cosas me esperan. Este tiempo donde se ha encerrado a la gente para oprimirla, en el nombre de Jesús, es mi oportunidad. Señor, muéstrame esa oportunidad. Dame revelación de esa oportunidad. Muéstramela, porque yo sé que tú eres un Dios que redime, un Dios que libera de la esclavitud. Hoy presento a todas esas personas que trabajan hasta desmayar, que no están disfrutando de su familia, que no están disfrutando de sus hijos, que no están disfrutando de su casa, de su esposo. En el nombre de Jesús, todo profesor allí que está esclavo, que no puede, que no tiene contento, que no tiene gozo y que además le retrasan su salario, en el nombre de Cristo Jesús, oro por ti que me estás escuchando ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Tú no solo das la riqueza, Señor, tú además das el disfrute para ellas y yo recibo esa paz del corazón y ese disfrute que tú das para tomar mi parte. Yo tomo mi parte, yo voy a descansar en ti, yo voy a descansar en ti, yo no me voy a estresar por lo que no tengo. Yo sé que tú suplirás mi necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Así lo recibo. Gracias, Señor. Prometo darte el testimonio, dar a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.